Mi nombre es Hilda Ruby Villegas Arias y el de mi compañera Adriana Cecilia Ramírez Jiménez. Somos estudiantes de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajamos como docentes en el municipio de Cocorná. El artículo que vamos a exponer se llama Análisis de regresión lineal simple para predicción. Sus autores son Badi, Guillén, Serna, Valenzuela y Landeros. Descripción. La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas y comprenden una forma de estimación. En forma más específica, el análisis de correlación y regresión comprenden el estudio de los datos muestrales para saber qué es y cómo se relacionan entre sí dos o más variables en una población. El análisis de correlación generalmente resulta útil para análisis de exploración cuando un investigador trata de determinar qué variables son potenciales importantes. El interés radica en el grado de relación y la regresión da lugar a una ecuación que describe, explica y predice dicha relación en términos matemáticos. El modelo de regresión lineal simple se refiere a una relación que puede presentarse gráficamente mediante una línea recta que describe la dependencia entre dos variables, lo que puede ser positiva o negativa, que consiste en ajustar un modelo matemático de la forma y igual a más bx, en donde a y b se deben calcular con el método de mínimos cuadrados. Para demostrar la aplicación del método de regresión lineal simple, se toma el siguiente ejemplo. Se eligieron 10 personas desde el día de su nacimiento. Se quiere conocer cuál es el grado de asociación entre la variable altura x y el peso y el grado de dependencia entre dos variables. Además, calcular la línea de regresión para pronosticar o predecir el error estimado. La información recolectada se encuentra registrada en la siguiente tabla. En la primera casilla tenemos los individuos, que son 10. La variable x, que es la altura en centímetros. Y la variable y, que es el peso en kilogramos. También tenemos representada la gráfica con estos valores. Iniciamos hallando el coeficiente de correlación. Para ello vamos a aplicar esta fórmula, que consiste en sacar la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, todo esto dividido n, y a su vez dividido la raíz cuadrada de scx por scy, donde scx es la sumatoria de cuadrados en x, que se representa con esta fórmula, con la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada a la 2 sobre n. A su vez, la sumatoria de cuadrados en y la representamos con esta fórmula, que es la sumatoria de y a la 2 menos la sumatoria de y al cuadrado sobre n. Para hallar estos valores nos ayudamos de Excel, que es una herramienta muy práctica para hacer el cálculo de estos valores. Entonces acá tenemos la sumatoria de y, acá tenemos la sumatoria de x, acá tenemos representada vamos a hallar también la sumatoria de x y. ¿Cómo hallamos esta sumatoria? Entonces acá tenemos x, y acá le insertamos una fórmula que me dice que debo multiplicar a b3 por c3, que es donde tenemos los valores que necesitamos, b3
3 y le damos Enter. Vamos a arrastrar la fórmula para calcular dichos valores y acá insertamos la sumatoria de ese valor. Así obtenemos la sumatoria de x y. Volvemos a la presentación donde reemplazando esos valores en esta fórmula obtenemos 0.98. Esto nos quiere decir que existe un 98% de asociación o correlación positiva entre las variables peso y estatura. Por lo tanto, a medida que aumenta la estatura, también aumenta el peso a una tasa de 98%. Ahora pasamos a hallar la dependencia, el grado de dependencia o coeficiente de regresión. Para ello vamos a hallar a B, que nos la llamo con esta fórmula, la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido el número de datos, esto a su vez dividido la suma de cuadrados en X. Reemplazando, obtenemos que esto nos da 0.438. Este sería el valor de B. Para hallar la línea de regresión, la que queremos pronosticar, utilizamos esta fórmula. Y acá tenemos ya a B, pero nos falta hallar el valor de A. El valor de A lo vamos a obtener con la media de Y menos B por la media de X. Si volvemos a Excel, encontramos que la media de X es 82.21 y la media de Y es 15.03. Estos valores los vamos a reemplazar acá y nos da un valor de 20.92. Ahora bien, si podemos, ya tenemos todos los datos y podemos reemplazar en esta fórmula para hallar cada uno de los datos de Y estimada. Reemplazando con esta fórmula y con cada uno de los datos de Y, obtenemos el valor de la estimación de Y. Vamos a obtener todos estos datos acá y aquí mismo vamos, con estos datos vamos a obtener con esta fórmula que sería la estimación de Y menos el peso, menos la variable Y que tenemos acá. Observemos, en este caso está representada en esta formulita. Acá tenemos todos los datos de Y estimada y acá tenemos la resta de Y estimada menos la variable Y nos da estos datos. Cuando obtenemos esta sumatoria de Y a su vez tenemos la sumatoria de Y menos Y, nos da un valor de 0.09, que es lo que tenemos en este valor, lo que indica que los errores son mínimos. Así obtenemos la gráfica de regresión lineal entre los valores X y Y estimadas. Esta gráfica la obtenemos de este valor que encontramos acá. Vamos a relacionar la variable X con la Y estimada que hallamos posteriormente y estos valores nos arroja esta gráfica. De acá podemos decir que se puede observar esta gráfica es la que podemos observar con los nuevos valores y los nuevos valores de Y estimado. Y ahí podemos ver que este valor es más representativo. Una vez hemos calculado la resta de regresión, el paso siguiente es analizar la regresión, es analizar si la regresión en efecto es significativa y si la podemos utilizar para la predicción de los valores y la estimada en función de un cambio unitario en los valores de X. Para esto necesitamos una prueba de significancia que consiste en contrastar si el coeficiente de regresión
entre ambas variables es distinta de cero, o si el modelo de regresión es significativa para el análisis de nuestra variable endógena en Y, y si es válido a través de la influencia de la variable explicativa X. Ahora procedemos a hacer un análisis de varianza. Para hallar este análisis de varianza utilizamos la tabla NOVA. Para esta tabla necesitamos hallar estos valores. Ahora bien, sacamos del cuadro que ya teníamos en Excel estos valores. Ahora solo nos queda reemplazar en cada una de estas fórmulas. Ya reemplazando estas fórmulas nos quedan estos valores, lo que nos dice que el análisis es significativo, ya que el valor de P es mayor, es menor que SO. Para obtener un análisis de resultados más significativo, vamos a utilizar la ayuda de Excel de la siguiente manera. Vamos a ir a datos y vamos a darle análisis de datos. Acá utilizamos regresión. Acá vamos a insertar todos los valores de Y. En el siguiente cuadro insertamos los valores de X. Ahora vamos a darle rótulo, vamos a darle rango de salida y vamos a ubicar este valor en una casilla para que nos dé el análisis completo de la regresión. Y de ahí Excel me arroja un análisis de resultado completo, donde me está dando el coeficiente de correlación múltiple, que es 0.98, el coeficiente de determinación, que es 0.96, nos arroja un ajuste que es de 0.95, un error típico que, como decíamos en la gráfica, era mínimo de 2.82, y nos lleva a hacer igualmente un análisis o un resumen, nos da el resumen del análisis de varianza que ya lo habíamos hecho. Esto es una forma más sencilla de hallar todos los valores sin necesidad de realizar este procedimiento. Esta tablita es la que tenemos acá para representar de forma resumida estos valores. Y acá podemos concluir. La primera conclusión a la que llegamos es que se observa que el modelo es significativo porque el valor de FO es mayor que el valor de P. Segunda conclusión, a medida que aumenta la altura, también aumenta el peso a una tasa de 98% veces. La tercera, a medida que una persona crece 1 centímetro, esperamos que el peso aumente 43.8% de 1 kilogramo, que serán 438 gramos por cada centímetro de altura, con un 98% de asociación o correlación entre las dos variables. La hipótesis que se pone a prueba indica que no existen diferencias en las medidas poblacionales en los diferentes niveles del factor de la hipótesis nula, lo que indica que la variable de respuesta no difiere entre los grupos, por tanto la variable independiente no tiene un efecto sobre la variable de respuesta. Acá les dejamos la referencia del artículo. Espero pues que nos